Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende del momento del día en que lo estén escuchando. Esta es la quinta clase de Fisiología Respiratoria, mi nombre es Mariano Dománico y estos son los objetivos que vamos a intentar cumplir el día de hoy. Comprender los fundamentos físicos de la difusión de los gases, definir las características de la membrana hematoalveolar, conocer los determinantes del transporte del dióxido de carbono y del oxígeno, conocer la importancia de la curva de disociación de la hemoglobina, definir los conceptos de oferta distal, consumo y extracción tisular de oxígeno. Imaginemos ahora un organismo unicelular suspendido en el agua de un estanque que se encuentra a 37 grados centígrados. Fíjense que las presiones parciales de los gases en el aire húmedo determinan las concentraciones de estos en el agua. En este caso, la célula satisface sus demandas metabólicas directamente del medio que la rodea. El consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono constante dentro de la mitocondria del organismo harán que el oxígeno se difunda hacia el interior celular y el dióxido de carbono lo haga en el sentido contrario. En estas condiciones, como podemos ver, la presión parcial de oxígeno es de 149 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono de 0,2 milímetros de mercurio. En los organismos multicelulares, como el que vemos arriba a la derecha, cada célula es incapaz de obtener directamente de la atmósfera el oxígeno y sus requerimientos metabólicos. Por lo tanto, existen distintos sistemas encargados de distribuir estos recursos, dándole una complejidad mucho mayor. Estos mecanismos son los que trata de explicar la fisiología. El sistema respiratorio trabaja en conjunto y estrechamente con el sistema cardiovascular y el sistema hematopoyético. Tiene como principal función el ingreso, la distribución de oxígeno a los tejidos y la eliminación de dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué respiramos? En los mamíferos, el oxígeno es fundamental para mantener la homeostasis, es decir, es el combustible que permite que las cosas funcionen. Una vez en el interior de la célula, se producen el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos en presencia de oxígeno son degradados para la obtención de energía. A este proceso lo llamaremos respiración celular. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debe atravesar una molécula de oxígeno desde la atmósfera hasta llegar a una célula de un organismo multicelular? Cada uno de estos trayectos que vamos a describir a continuación tienen una finalidad puramente académica. El primero inicia en la boca y termina en los alvéolos. A este proceso lo llamamos ventilación o respiración externa. Este es un flujo convectivo y se produce gracias a la bomba tóraco-pulmonar. La ventilación pulmonar tiene lugar en la mayoría de los vertebrados terrestres, incluyendo obviamente al hombre. Otras especies, como los peces, la ventilación se da mediante branquias. En el caso de los anélidos, una especie de gusanos, esta se produce directamente a través de la piel. Una vez que el oxígeno se encuentra en el alvéolo, se produce un flujo difusivo atravesando la membrana alvéolo-capilar, proceso que denominamos hematosis. Ya en la sangre, el oxígeno recorre el aparato cardiovascular impulsado por la bomba cardíaca hasta alcanzar los capilares sistémicos. Al finalizar el recorrido, nos encontramos con una nueva membrana que separa la molécula de oxígeno con el interior celular. En este caso es la membrana celular. Como se imaginan, lo que ocurre aquí es un flujo difusivo entre ambos lados de la membrana. Para completar el ciclo, el dióxido de carbono, producto del metabolismo celular, hace el recorrido inverso. Hablemos entonces de la difusión. ¿Cómo atraviesan los gases la membrana hematogaseosa? La difusión es el proceso por el cual se realiza una transferencia de moléculas desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Los factores determinantes del proceso difusivo están dados por la ley de Fick. Entonces, para saber cómo será el comportamiento de un gas a ambos lados de la membrana, tenemos que hablar de la ley de Fick. Dicha ley nos dice que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión que existe entre ambos lados de la membrana, al área de la membrana propiamente dicha y a lo que conocemos como constante de difusión, que depende de la propiedad del tejido y del gas. A su vez, dicha ley nos dice que el flujo es inversamente proporcional al espesor de la membrana, por lo cual analicemos cada una de las variables en particular. En cuanto al gradiente de presión, ¿quién mantiene esta diferencia?
Recordemos que para que un gas difunda se requiere un gradiente de presión entre los compartimentos. Si la concentración del oxígeno, por ejemplo, en la sangre no se modificara producto del consumo celular, este gradiente se disiparía rápidamente, por lo cual es el consumo de oxígeno celular el que genera un gradiente constante entre el alvéolo y los capilares que lo rodean. De la misma manera, el dióxido de carbono, que es un metabolito celular, es eliminado hacia la atmósfera cuya concentración es mínima. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? Si bien es el gas con mayor concentración atmosférica, al no existir un consumo celular, el flujo entre las membranas es cero. En cuanto al espesor de la membrana, esta está formada por la membrana alveolo-capilar, que está dada por el epitelio alveolar, el espacio alveolo-capilar y el endotelio capilar. El grosor de la membrana es de aproximadamente 0,5 micrómetros. Los capilares alveolares tienen un diámetro de 10 micrómetros, que corresponde al tamaño de un glóbulo rojo. En condiciones fisiológicas, la membrana no presenta dificultad al pasaje de los gases. En cuanto al área de la membrana hematogaseosa, esta es enorme y muchas veces se compara con una cancha de tenis de 50 a 100 metros cuadrados. Dicho tamaño es gracias a la disposición alveolar. Por último, nos queda analizar la constante de difusión. Dicha constante es directamente proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. La solubilidad entre dos gases implica que a igual presión parcial en estado gaseoso hay mayor cantidad de moléculas en estado líquido, es lo que conocemos como ley de Henry. El dióxido de carbono es 24 veces más soluble que el oxígeno. El peso molecular es 32 para el oxígeno y 44 para el dióxido de carbono. Si hacemos cuentas, calculamos que la constante de difusión es 20 veces mayor para el dióxido de carbono que para el oxígeno. La siguiente pregunta que vamos a hacer es: ¿cuánto tarda en aumentar la presión parcial de un gas al otro lado de la membrana? Es decir, ¿cuánto tardan en equipararse las presiones y que el flujo sea cero? Sabemos que el tiempo que tarda en recorrer un eritrocito el sector del capilar que está en contacto con el alvéolo, es decir, el lugar donde se produce la hematosis, es de 3/4 de un segundo, es decir, 0,75 segundos. Para seguir respondiendo esta pregunta, vamos a ejemplificar con distintos gases y veremos cómo es su comportamiento. En el primer caso, usaremos el monóxido de carbono, un gas incoloro y altamente tóxico, que se produce como combustión deficiente de distintas sustancias. Del lado capilar hay eritrocitos rodeados de plasma sanguíneo. El monóxido de carbono se desplaza rápidamente a través de la membrana alvéolo capilar e ingresa en el interior del eritrocito para unirse a la hemoglobina. Como consecuencia de la gran afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono, la presión parcial en la sangre se mantiene prácticamente baja. Recordemos que el componente del gas que genera presión parcial es el que está disuelto y no el que está unido a la hemoglobina. De esta manera, a medida que el glóbulo rojo se desplaza a lo largo del capilar, la presión parcial del monóxido de carbono en la sangre apenas se modifica, manteniéndose un gradiente de presión constante entre ambos lados de la membrana, es decir, que continúa habiendo flujo. Por lo tanto, ¿qué es lo que limita el pasaje del monóxido de carbono? En este caso, el limitante está dado por la difusión a través de la membrana celular. Utilizaremos ahora el ejemplo del óxido nitroso, un gas utilizado como anestésico. Cuando este gas se dirige a la sangre, no se produce una combinación con la hemoglobina, por lo cual gran parte de este se encuentra en estado soluble, aumentando su presión parcial, lo que genera que se igualen rápidamente las presiones a ambos lados de la membrana, es decir, del lado alveolar y del lado capilar, y así disipando su gradiente. ¿Hasta cuándo se produce esto? Es decir, ¿hasta cuándo deja de haber flujo? Hasta que el volumen de sangre que se encuentra rodeando el alvéolo sea renovado. Lo que quiero decir es que el flujo difusivo del alvéolo hacia el capilar depende del flujo sanguíneo y no de la membrana. Estamos en presencia de un gas donde la transferencia es limitada por la perfusión y no por la difusión. ¿Del oxígeno qué pasa? Para comenzar, en el tiempo cero de exposición del glóbulo rojo en el capilar pulmonar, la concentración de oxígeno corresponde a la concentración venosa de oxígeno. Recordemos que la presión parcial venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio.
En el momento que el oxígeno se combina con la hemoglobina, lo hace con mucha avidez, pero no tanta como lo hace el monóxido de carbono. La presión parcial de oxígeno capilar aumenta hasta el máximo en alrededor de 0,25 segundos en un individuo en condiciones de reposo, es decir, en un tercio del tiempo en el que el glóbulo rojo está en contacto con la membrana alveolo capilar. Una vez que la presión parcial de oxígeno se iguale entre ambos lados de la membrana, el comportamiento de este se parece al del óxido nitroso, ya que el flujo de oxígeno es limitado por la perfusión. Lo que quiero decir es que tiene que renovarse la sangre que está en contacto con el alvéolo para que nuevamente exista un flujo de oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar. Fíjense que en este caso la diferencia de presión de la sangre venosa, que es de 40 milímetros de mercurio, con la del alvéolo, que es de 100 milímetros de mercurio, es de 60, por lo cual va a haber un gradiente desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar. Ahora imaginemos una situación donde la presión parcial de oxígeno del lado capilar no llega a igualarse con la del lado alveolar en el tiempo en el que el eritrocito tarda en transitar todo el capilar, es decir, 0,75 segundos. ¿Cómo puede ser que se dé esto? Por ejemplo, imaginemos situaciones patológicas donde se produce un engrosamiento de la membrana, por ejemplo por neumonía o por edema de pulmón. También podría existir el caso donde el tiempo del tránsito del eritrocito por el capilar sea menor, por ejemplo en situaciones de actividad física vigorosa. Ya no van a ser 0,75 segundos, sino mucho menos. Si tales casos se combinaran, podría ser que el flujo del oxígeno sea más dependiente de las características de la membrana alveolo capilar y no por la perfusión, ya que nunca alcanzará a igualar sus presiones. En este caso, la hematosis estaría limitada por la difusión. El hecho de que la presión parcial de oxígeno llegue al máximo posible mucho antes de que el eritrocito deje de contactar con la membrana alveolo capilar es un mecanismo de seguridad. Por si, por ejemplo, existe alguna situación patológica como la que nombramos recién, donde el tiempo del tránsito se ve reducido o donde la membrana tiene alguna alteración que dificulte la difusión. Analicemos el siguiente gráfico. Primero, miremos las variables que nos informan. En el eje de las ordenadas nos encontramos con la presión parcial de oxígeno medida en milímetros de mercurio. En el eje de las abscisas, el tiempo del tránsito del eritrocito en contacto con la membrana alveolo capilar. La presión parcial de oxígeno con la que ingresa la sangre en el capilar es de 40 milímetros de mercurio. Del otro lado de la barrera es de 100 milímetros de mercurio. Dicha diferencia de presión genera un gradiente para que el flujo de oxígeno, mediante difusión, sea desde el alvéolo hacia el capilar. Como ya hemos dicho, solo tarda un tercio del recorrido que realiza el eritrocito por el capilar para igualar las presiones a ambos lados de la membrana. Lo que observamos en la curva anormal es que a pesar que existe alguna alteración, las presiones llegan a igualarse antes de que el eritrocito termine el contacto con el capilar. En la curva muy anormal, las presiones nunca llegan a igualarse, por lo cual en este caso el flujo de oxígeno está totalmente limitado por la difusión, es decir, por la alteración de la membrana alveolo capilar. ¿Y en qué otra situación se puede ver alterada la hematosis? Por ejemplo, cuando la presión parcial de oxígeno alveolar es menor, la diferencia de presiones entre el alvéolo y el capilar también disminuye. Recuerden que este es un determinante del flujo según la ley de Fick. ¿Se imaginan una situación fisiológica donde el tiempo que transcurre el eritrocito por el capilar no llega a igualar las presiones a ambos lados de la membrana? Recuerden el 6-1 contra Bolivia, una goleada a nada menos que 3.650 metros de altura, en La Paz. Aunque teníamos al mejor, Messi sabe poco sobre fisiología respiratoria. Según Google, la presión atmosférica en La Paz es de 0,64 atmósferas, es decir, 486 milímetros de mercurio. Si restamos el vapor de agua, con una fracción inspirada de oxígeno al 21% y una presión alveolar de dióxido de carbono en 30 milímetros de mercurio, suponiendo que los jugadores hiperventilan, el oxígeno alveolar es de un poco más de 60 milímetros de mercurio. ¿Y cómo dificulta esto la difusión?
Acuérdense que según la ley de Fick, la difusión es directamente proporcional a la diferencia de presión que hay entre ambos lados de la membrana, por lo cual en este caso se va a ver disminuida. Y para empeorar las cosas, el tiempo que tarda en transitar el glóbulo rojo por el capilar se reduce por el aumento del gasto cardíaco de los jugadores en el ejercicio. Lo que deben hacer los jugadores en estos casos es ir algunas semanas antes para modificar otras variables que vamos a ver más adelante durante la cursada. Esto es lo que conocemos como aclimatarse al ambiente o a la altura. El DT en ese momento era Diego Maradona, y lo que le debió haber dicho a sus jugadores era que el limitante de la transferencia alveolo capilar de oxígeno era la difusión y no la perfusión. Hablemos de la transferencia de dióxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar. Hemos visto que en la ley de Fick un componente importante es la constante de difusión. Repetimos, la constante de difusión es directamente proporcional a la solubilidad e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular del gas del que estamos hablando. Sabemos que la solubilidad del dióxido de carbono es 24 veces mayor que la del oxígeno, por lo que a grandes rasgos podemos decir que la difusión del dióxido de carbono se ve poco afectada por la alteración de la membrana. En la práctica clínica esto es muy importante, porque alteraciones del dióxido de carbono, por ejemplo, su aumento en la sangre, nos hablan de una alteración de la ventilación y rara vez una alteración de la difusión. ¿Es posible medir la capacidad de difusión de la membrana alveolo capilar? Si bien en la práctica clínica rara vez se utiliza, una prueba consiste en inspirar una mezcla de gases que contienen monóxido de carbono en concentraciones no tóxicas y así poder evaluar el flujo difusivo. ¿Y por qué creen que utilizamos el monóxido de carbono? Hemos visto que la transferencia de este gas solamente se ve limitada por la difusión, por lo que lo convierte en el gas ideal para evaluar las propiedades de una membrana. La prueba consiste en que un paciente inspire una muestra de aire con concentraciones conocidas de monóxido de carbono y de helio, sostener la ventilación por 10 segundos y luego medir las concentraciones de ambos gases en la muestra recién expirada. El helio se utiliza para conocer la dilución de ambos gases en los alvéolos. Dijimos anteriormente que el flujo a través de una membrana es directamente proporcional al área, a la constante de difusión y a la diferencia de presión de los gases a ambos lados de la membrana, y además es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Para una estructura compleja como la barrera hematogaseosa no es posible medir el área o el grosor de la membrana en una persona en particular, por lo que vamos a formular un nuevo concepto que es el de capacidad de difusión, que depende no solo del área y el espesor, sino también de la constante de difusión. Como las presiones parciales del monóxido de carbono en los capilares pulmonares es prácticamente despreciable, podremos simplificar la ecuación donde el flujo de un gas a través de la membrana depende de la capacidad de difusión, propiedades del gas y de la membrana, y de la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana. Las unidades del flujo son en milímetros por minuto y de las presiones del gas en milímetros de mercurio. O también podremos pensarlo de la siguiente manera. La capacidad de difusión de monóxido de carbono es directamente proporcional al flujo en la membrana alveolo capilar e inversamente proporcional a la presión alveolar de dicho gas. Es decir, que cuanto mayor sea el gas que atraviese la membrana sin requerir grandes diferencias de presiones entre ambos lados de esta, mayor será la capacidad de difusión de dicho individuo. Definamos ahora las características de la membrana alveolo capilar. La barrera hematogaseosa es extremadamente delgada y tiene una superficie de 50 a 100 metros cuadrados, condiciones óptimas para que se dé la difusión. En un pulmón humano existen cerca de 300 millones de sacos aéreos denominados alvéolos, que juntos forman parte de una superficie tan extensa. La superficie del pulmón donde se produce la hematosis se conoce como zona respiratoria, que inicia con el fin de los bronquiolos terminales y el inicio de los bronquiolos respiratorios. Estos últimos son los conductos alveolares y los alvéolos. La zona pulmonar constituye la mayor parte del pulmón y en reposo su volumen es de aproximadamente 3 litros. Las estructuras anatómicas que deben atravesar las partículas desde la luz alveolar hacia el capilar son las siguientes. Una película de surfactante alveolar, el citoplasma de la célula epitelial, es decir, el neumonocito tipo 1, la membrana basal de la célula epitelial, la membrana basal del capilar y el citoplasma de la célula endotelial.
En la segunda parte de la clase hablaremos del transporte de gases en la sangre. Como ya hemos comentado anteriormente, durante el proceso de hematosis, una parte del oxígeno ingresa al glóbulo rojo y la otra genera presión parcial en el plasma. Esto es lo mismo que decir que una parte del oxígeno viaja disuelto y la otra viaja unida a la hemoglobina. En el transporte del oxígeno intervienen el sistema cardiovascular y el sistema hematopoyético. La sangre, recién oxigenada en el proceso de hematosis, continúa viaje hacia las cavidades izquierdas cardíacas para ofertarse luego al resto de los tejidos. Es lo que conocemos como oferta distal de oxígeno. Esta oferta distal de oxígeno depende de la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, es decir, del contenido arterial de oxígeno, y del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo en un minuto. Hablemos ahora del oxígeno disuelto. Según la ley de Henry, la cantidad disuelta es directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas. Por cada milímetro de mercurio hay 0,003 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre, por lo que la sangre arterial normal, con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, hay disueltos 0,3 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre, es decir, hay 3 mililitros de oxígeno disuelto por cada litro de sangre. ¿Y cuánta sangre bombea el corazón en un minuto? Aproximadamente en un sujeto en reposo 5 litros. La cantidad de oxígeno que moviliza el corazón hacia los tejidos periféricos en dicho sujeto son 15 mililitros por minuto. Esto es lo que conocemos como oferta distal de oxígeno. ¿Y esto es mucho o es poco? La demanda o consumo de oxígeno promedio para un adulto sano en reposo es de 250 mililitros por minuto, muy por encima de los 15 mililitros por minuto que hemos calculado recién, por lo que esta situación sería incompatible con la vida. Está claro ahora que la forma disuelta de oxígeno en la sangre no es la única, ni la que representa la mayor cantidad. Hablemos ahora del oxígeno unido a la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula con una estructura cuaternaria formada por una porción proteica y una porfirina unida al hierro llamada grupo hemo. Cada molécula de hemoglobina está compuesta por 4 subunidades proteicas, denominadas globina, que pueden ser de dos tipos, alfa o beta. Cada globina envuelve a un grupo hemo que tiene un átomo de hierro en el centro y que se une al oxígeno en forma reversible. El tipo de secuencia de aminoácidos de las cadenas polipeptídicas de la globina determinan que existan distintas clases de hemoglobinas, algunas de ellas son de tipo patológicas. La hemoglobina normal en el adulto es la hemoglobina A. La hemoglobina fetal, por ejemplo, forma parte del recién nacido y es reemplazada gradualmente durante el primer año de vida. La hemoglobina S, o hemoglobina falciforme, tiene valina en lugar de ácido glutámico en sus cadenas beta, y lo más importante es que en su forma desoxigenada es poco soluble y cristaliza dentro del glóbulo rojo. Como consecuencia de esto, el eritrocito pierde su forma bicóncava y se torna falciforme o de forma de luna creciente, con aumento de la fragilidad y tendencia a la formación de trombos, generando las múltiples complicaciones y manifestaciones de esta patología. Además, existen otras situaciones donde el hierro, en su estado ferroso, puede ser oxidado a un estado férrico, lo que impide que se una con el oxígeno. Esta situación se llama metahemoglobinemia y se produce como consecuencia de intoxicaciones o como efecto adverso de muchos fármacos. Como algunos ejemplos tenemos a los nitratos y las sulfonamidas. En el glóbulo rojo existe además una enzima llamada metahemoglobina reductasa, cuya función es convertir el ion férrico a ion ferroso. El déficit congénito de dicha enzima también es causa de metahemoglobinemia. El oxígeno se combina de manera reversible con la hemoglobina formando oxihemoglobina. La forma desoxigenada se conoce como desoxihemoglobina. 1 gramo de hemoglobina se combina con 1,34 mililitros de oxígeno. Sabemos, además, que en la sangre de un sujeto normal tiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina cada 100 mililitros de sangre, por lo cual cada 100 mililitros de sangre hay 20,4 mililitros de oxígeno. Es importante aclarar acá que estamos considerando que todos los sitios de unión de la hemoglobina con el oxígeno están ocupados por estos. Ahora calculemos la oferta distal de oxígeno nuevamente, pero teniendo en cuenta el oxígeno que está unido a la hemoglobina. 20,4 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre
en un adulto que posee un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Representa 1029 mililitros de oxígeno por minuto que envía el corazón, es decir, el ventrículo izquierdo, hacia los tejidos periféricos. Esto representa 4 veces el consumo en reposo del organismo. 20,4 mililitros de oxígeno unido a la hemoglobina cada 100 mililitros de sangre, comparado con los 0,3 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre que el oxígeno se encontraba disuelto, representa 68 veces más. O dicho de otra forma, el oxígeno unido a la hemoglobina representa casi el 99% de la cantidad total de oxígeno. Y entonces, ¿qué sentido tiene que haya oxígeno disuelto? Recordemos que el oxígeno disuelto es el que genera presión parcial y los gases difunden por diferencia de presiones parciales. Principalmente esto lo vemos en la difusión alveolo capilar o en la difusión de una membrana celular. La hemoglobina tiene una neta función transportadora. Imaginemos ahora un viaje en colectivo. En la estación inicial tenemos un colectivo, la hemoglobina, con pocos asientos ocupados y un montón de personas subiendo, es decir, que están realizando la difusión. Algunas personas corren al lado del colectivo en el transcurso del viaje, es decir, son el oxígeno disuelto, hasta llegar a la estación final, donde una parte de los pasajeros se bajan, hacen nuevamente la difusión y entran a sus casas, que sería la célula. ¿Y cómo es la relación entre el oxígeno disuelto y el unido a la hemoglobina? A medida que la presión parcial de oxígeno, es decir, el oxígeno disuelto en plasma aumenta, la hemoglobina se va ocupando por moléculas de oxígeno en sus sitios de unión de manera reversible. La saturación de la hemoglobina es el porcentaje de sitios que han sido ocupados. Esta unión no tiene un comportamiento lineal, sino que manifiesta un comportamiento de tipo alostérico, lo que significa que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es variable. Analicemos ahora el siguiente gráfico. En cuanto a las referencias, en las ordenadas tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en las abscisas la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. A medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, se saturan los sitios de unión de la hemoglobina, generando una forma sigmoidea, que podemos dividir en 3 sectores. En la primera porción de la curva, cambios importantes en la presión parcial de oxígeno generan mínimos cambios en la saturación de la hemoglobina. En la segunda porción de la curva, mínimos cambios en la presión parcial de oxígeno generan grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. Y por último, en la porción más superior de la curva, grandes cambios en la presión parcial de oxígeno nuevamente generan mínimos cambios en la saturación de la hemoglobina. Por lo tanto, lo que vemos acá es el comportamiento de la saturación de la hemoglobina en referencia a la presión parcial de oxígeno. Analicemos un poquito más en detalle. Fíjense que por encima de los 60 milímetros de mercurio de oxígeno disuelto, que aproximadamente representa un 90% de la saturación de la hemoglobina, la saturación prácticamente no se modifica, es decir, no hay cambios en la cantidad total de oxígeno. Esto representa un mecanismo de seguridad para garantizar una oferta vital de oxígeno dentro de un amplio rango de oxemia. Recuerden que en un adulto sano, la presión parcial de oxígeno arterial es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Por el contrario, por debajo de los 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina y por lo tanto de la cantidad total de oxígeno descienden de manera brusca, conociéndose este un punto crítico de la curva. Para observar este fenómeno de una manera molecular, la forma desoxigenada tiene una conformación en el espacio de tipo tensa y las uniones de las cadenas polipeptídicas que forman la globina son estrechas. A medida que hay más uniones ocupadas con el oxígeno, la afinidad de la hemoglobina aumenta y la entrada de las siguientes moléculas se ve facilitada. Este comportamiento de tipo alostérico se da hasta que gran parte de los sitios están ocupados por el oxígeno. ¿Y podemos medir la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno? Una forma es ver cuál es la presión parcial de oxígeno dada para una hemoglobina saturada en un 50%. Esto es lo que se conoce como P50. A menor P50, mayor afinidad. A mayor P50, menor afinidad. Ya conocemos este gráfico. En este caso tenemos 3 curvas que representan 3 situaciones distintas. Para una misma saturación de la hemoglobina, es decir, 50%, tenemos distintas presiones parciales de oxígeno. Dicha presión está medida en milímetros de mercurio y representa la P50 de cada curva. ¿Se animan a decir cuál de las 3 situaciones que representa cada curva es más afín con el oxígeno? La respuesta correcta es
es la curva A, ya que es la que necesita menor presión parcial de oxígeno para saturar a la hemoglobina en un 50%. Fíjense que es la curva que está desplazada hacia la izquierda. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores que modifican que la curva de hemoglobina se desplace hacia la izquierda, es decir, aumente la afinidad por el oxígeno, o hacia la derecha, que disminuya la afinidad por el oxígeno? Esta respuesta me la van a tener que dar ustedes. Yo solamente les voy a dar una pista. Los metabolitos de los tejidos periféricos desplazan la curva de la hemoglobina hacia la derecha. Este es el lugar indicado para que la hemoglobina se desprenda de gran parte del oxígeno y pueda ser entregado a los tejidos periféricos. ¿Y el monóxido de carbono modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Bueno, esta respuesta también me la van a tener que dar ustedes. En la práctica clínica se utiliza el oxímetro de pulso o saturómetro. Este debe fijarse al dedo de la mano, la oreja o a cualquier parte del cuerpo en la que se pueda acceder desde el exterior a vasos pulsátiles. De un lado emite una luz roja e infrarroja y del otro detecta la luz posterior a atravesar dichos vasos, calculando la absorción. Los diferentes colores de la sangre venosa y arterial reflejan la diferencia en la absorción de la luz entre la hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Mediante un microprocesador y un programa informático, el oxímetro de pulso puede calcular la saturación de la hemoglobina. Uno de los principales problemas que tiene es que no puede detectar si el gas unido a la hemoglobina es oxígeno o, por ejemplo, monóxido de carbono, por lo cual, en situaciones que amenazan la vida, como una intoxicación por monóxido de carbono, la saturación va a ser informada como normal. Nos queda analizar cómo es el transporte de dióxido de carbono. Como ya dijimos, el dióxido de carbono es producto del metabolismo celular. Por ejemplo, es un metabolito del ciclo de Krebs. Su producción constante en la célula genera un flujo hacia el plasma, debido a la diferencia de concentración que hay entre ambos. La siguiente pregunta es, ¿cómo hace el organismo para deshacerse del dióxido de carbono? El dióxido de carbono es transportado en la sangre de tres formas distintas: disuelto, en forma de bicarbonato, y combinado con proteínas como compuestos carbamínicos. El dióxido de carbono disuelto, al igual que lo hace el oxígeno, obedecen a la ley de Henry, con la aclaración de que este es 24 veces más soluble. Por lo tanto, hasta un 10% del total del dióxido de carbono será transportado en forma libre. Otra de las formas es como bicarbonato. Alrededor del 60% del dióxido de carbono que viaja en la sangre lo hace de esta manera. Y además es uno de los mecanismos que tiene el organismo para regular el pH. Una vez en el plasma, el dióxido de carbono ingresa a un glóbulo rojo. En el citoplasma del glóbulo rojo se combina con agua generando ácido carbónico, reacción facilitada y catalizada por la enzima anhidrasa carbónica. Este último se disociará perdiendo un protón y se transformará en bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio difunde hacia el plasma en tanto que el protón permanece dentro del glóbulo rojo. Para no romper con el principio de electroneutralidad, una carga negativa ingresa para acompañar a ese protón, en este caso es el cloruro. Esto se conoce como shift o desplazamiento del cloruro. Algunos de los hidrogeniones que se encuentran dentro del glóbulo rojo se unen con la hemoglobina, ya que en su estado reducido o desoxigenado es más alcalina, por lo cual aumenta su capacidad para aceptar más protones. Entonces, hasta acá tenemos hidrogeniones unidos a la hemoglobina que continúan su viaje hacia la membrana alveolo-capilar. Una vez en la membrana alveolo-capilar, la hemoglobina se oxigena, obviamente, lo que conocemos como oxihemoglobina, y liberando protones que junto con moléculas de bicarbonato de sodio desplazan la reacción hacia la formación de dióxido de carbono y moléculas de agua. El dióxido de carbono, por diferencia de concentración, difunde hacia el plasma y de ahí hacia los alvéolos, para eliminarse hacia la atmósfera. El hecho de que la hemoglobina desoxigenada aumente la capacidad para captar hidrogeniones y transportar dióxido de carbono lo conocemos como efecto Haldane. El restante 30% viajará dentro del glóbulo rojo unido a los grupos aminoterminales de algunas proteínas citoplasmáticas. Al unirse el dióxido de carbono con los grupos terminales, forman compuestos carbamínicos. La cantidad de dióxido de carbono que unen los grupos aminoterminales es mayor cuando la hemoglobina se encuentra en estado reducido o desoxigenado. En este gráfico está representado en las ordenadas la cantidad total de dióxido
dióxido de carbono en mililitros cada 100 mililitros de sangre, y en las abscisas la presión parcial de dióxido de carbono en milímetros de mercurio. Como ya dijimos, gran parte del dióxido de carbono viaja en forma de bicarbonato o formando carbaminohemoglobina. Una pequeña parte viaja disuelto, aproximadamente el 10%, graficado en la línea inferior punteada. Lo interesante a destacar en este gráfico es que a una misma presión parcial de dióxido de carbono, distinta es la cantidad de dióxido de carbono total según la saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Esto se puede explicar por el efecto Haldane, dado por la mayor afinidad de la hemoglobina y de los grupos terminales por el dióxido de carbono cuando la hemoglobina se encuentra en estado desoxigenado. Vamos a poner un ejemplo. A una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, la concentración total del dióxido de carbono va a estar modificada dependiendo del grado de saturación que se encuentre la hemoglobina en ese momento. En este caso, si la saturación de la hemoglobina por el oxígeno es de 97,5%, a medida que la saturación disminuya a una misma presión parcial de dióxido de carbono, la concentración total de dióxido de carbono va a aumentar. Esto es lo que pasa entre la sangre arterial y la sangre venosa. Fíjense que si bien la presión parcial de dióxido de carbono entre la sangre arterial y la sangre venosa es de alrededor de solo 5 milímetros de mercurio, la cantidad total de dióxido de carbono entre ambas es mucho mayor. O visto de otra manera, para un mismo valor de presión parcial de dióxido de carbono, la concentración total de dióxido de carbono va a depender de qué tan saturada esté por el oxígeno la molécula de hemoglobina. Para terminar la clase, repasemos algunos conceptos. Oferta distal de oxígeno o delivery de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que le proporciona el sistema cardiovascular al resto de los tejidos del organismo. Ya dijimos que una parte de este oxígeno iba a estar unido a la hemoglobina y la otra se iba a encontrar disuelta. Y además, dependía del gasto cardíaco, es decir, de la cantidad de sangre que salía del ventrículo izquierdo en un minuto. En cuanto al consumo de oxígeno, es lo que los tejidos utilizan para generar ATP. Obviamente que no todos los tejidos consumen la misma cantidad de oxígeno y una misma persona en distintas situaciones va a consumir distinta cantidad de oxígeno. Es decir, no es lo mismo estar acostado, leyendo o si salimos a correr a dar una vuelta a manzana. Por último tenemos la extracción tisular de oxígeno. Esta es la relación entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. Es decir, una relación entre lo que le da el sistema cardiovascular a los tejidos y lo que los tejidos consumen. Suele ser de 0,2 a 0,3, es decir, que el 20 al 30% del oxígeno entregado a los capilares llega al interior de los tejidos. Espero que les haya servido la clase, les dejo el trabajo práctico, así lo pueden realizar, y cualquier consulta seguimos en contacto. Un saludo.